Hola chicos, este es nuestro segundo video. Espero que salga mucho mejor que el primero. El tema que vamos a revisar es acerca del sistema nervioso autónomo, un sistema que es parte del sistema nervioso periférico. También a veces se le llama sistema nervioso vegetativo, debido a que gran parte de las funciones que controla son involuntarias, ¿no? Es un sistema sencillo, muy anatómico, que principalmente inerva músculo liso y glándulas. Eh, y bueno, vamos a revisar algunos componentes anatómicos, algunos aspectos de su funcionamiento a nivel de los sistemas de neurotransmisión. Y muy brevemente les voy a mencionar un aspecto muy interesante de su función, que es cómo desencadena este proceso que se le denomina de lucha o huida de los organismos, ¿no? Cuando se enfrentan a un estresor. Entonces, el sistema nervioso autónomo es un sistema principalmente ferente. ¿Qué significa esto de ferente? Es un sistema de salida en el cual recibe mucho, nace en el sistema nervioso central y va hacia muchísimos órganos efectores o hacia sitios periféricos. Y como les mencioné, inerva principalmente glándulas y músculo liso. Tiene la capacidad de responder a estresores súbitos, es decir, es de respuesta rápida. Aquí ustedes ya sospecharán que este sistema está relacionado con la liberación de adrenalina, esta hormona que nos prepara para la acción. Y por lo tanto tiene una función central en el mantenimiento de la homeostasis de los sistemas periféricos. Entre sus funciones de control involuntario de muchos órganos periféricos, podemos relacionarlos con la micción, con todo el control de los esfínteres, con los cambios en la frecuencia cardíaca, con cambios en la frecuencia respiratoria, con la contracción pupilar, con la digestión, con la excitación sexual, etc. Es un sistema muy amplio que tiene la capacidad de impactar a prácticamente cualquier órgano en el cuerpo. El sistema nervioso autónomo tiene tres tipos de células básicas. Es un sistema relativamente, como les digo, sencillo. Tiene una célula preganglionar o neurona preganglionar que está en la gráfica en color verde. Tiene una neurona postganglionar que está en la gráfica en color café. Y esta neurona postganglionar va a ser la que finalmente inervará a las células efectoras. Las células efectoras, como les mencioné, típicamente es células glandulares, células del músculo liso y aquí en este ejemplo también se incluyen las células del músculo cardíaco. Entonces, las células preganglionares, en color verde, nacen en la médula espinal. La médula espinal es parte del sistema nervioso central, aunque parece que como que está fuera del cerebro, pero en realidad es parte del sistema nervioso central, por lo tanto, nace en el sistema nervioso central. Después estas neuronas, que aparecen en color verde, recorren un pequeño camino, su axón, hasta llegar a una zona de ganglios. En la anatomía, ganglio se define como un conjunto de células, un abultamiento de células, que en realidad son un abultamiento de cuerpos neuronales. Esta estructura, al haber tantos cuerpos neuronales empaquetados, genera esta especie de abultamiento, ¿no? Eso es un ganglio. Tenemos entonces ganglios que se denominan ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos, ahorita lo mencionaremos. La diferencia anatómica entre los dos tipos de ganglios reside en la posición en la que se encuentran en el cuerpo. Generalmente o están lejos con respecto a la médula espinal o a un lado con respecto a la médula espinal. En cambio, la neurona postganglionar, en color café, puede ocupar diversas posiciones. Generalmente son dos. O se encuentra muy cerca de la médula espinal, cerca de su neurona preganglionar, o se encuentra muy cerca de su órgano efector, es decir, pegadito al órgano efector. Eso es una diferencia importante y va a impactar mucho en el funcionamiento.
Bueno, entonces, el sistema nervioso autónomo tiene dos grandes divisiones, la división simpática, que está en este lado, y la división parasimpática. Entre lo que destaca entre una y la otra división, además de su funcionamiento, que es contrario completamente, como vamos a ver ahorita más adelante, es el arreglo de las células preganglionares y las células postganglionares. En esta gráfica, la célula preganglionar se encuentra en color verde y la célula postganglionar se encuentra en color café. Es esta línea café. Vamos a tomar primero la división simpática. Observen cómo las células preganglionares de la división simpática tienen un camino muy corto. Nacen en el sistema nervioso central, en la médula espinal, a lo largo de la médula espinal, y después impactan en una serie de ganglios o cadena de ganglios, que es denominada la cadena de ganglios del sistema simpático, en donde van a conectar con la neurona postganglionar del sistema simpático. Entonces es muy simple. Es un camino muy corto para la división simpática de la neurona preganglionar. Contrasten ahora la neurona preganglionar de ese sistema con la neurona preganglionar de la división parasimpática. Vean cómo nace en puntos también del sistema nervioso central. Esta sección se le denomina tallo cerebral. Acá está la parte de la médula espinal. Nace en otros puntos, en puntos más dorsales o superiores del sistema nervioso central, y sigue un camino muy largo. Es una neurona que tiene un axón muy largo y que va a terminar finalmente muy cerca del órgano efector. Contrasten ustedes ahora la neurona postganglionar en color café, que tiene un camino muy corto debido a que se encuentra muy cercano al órgano efector, en comparación con la neurona postganglionar de la división simpática, que sigue un camino muy largo debido a que se encuentra bastante lejano respecto al órgano efector. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente son ejemplos contrarios. En el caso de la división simpática, la neurona preganglionar es corta, la parasimpática es larga, y en el caso de la neurona postganglionar, en la división parasimpática es corta y en la división simpática es larga. Entonces, eso es como la diferencia sencillo anatómica, ¿no? Obviamente también hay diferencias funcionales y en relación a la forma de transmisión o el neurotransmisor que utilizan. Algo también que destaca en esta imagen es que prácticamente por cada inervación simpática hay una inervación parasimpática. Con eso ustedes podrían pensar que ambos sistemas están ejerciendo una acción que en realidad es una acción opuesta, mientras una acción es hacia la estimulación o hacia la excitación, en la división simpática tiende hacia generar el efecto contrario, pero todos y cada uno de los inervaciones simpáticas le corresponde una inervación parasimpática por lo general. Aquí vemos también voy a destacar también una inervación muy especial, que ahorita vamos a platicar un poco más adelante. La derrama simpática, que nace en el sistema nervioso central, en la médula espinal, hay casi una única excepción. Una neurona preganglionar, en color verde, inerva directamente sin hacer sinapsis con una postganglionar el órgano efector. ¿Qué órgano efector? La médula adrenal. Es decir, no hay un relevo. Ustedes pensarán por qué sucede esto. Bueno, en la médula adrenal encontramos hormonas importantes para la respuesta a estresores agudos o a estresores súbitos, como algún depredador o alguna situación de peligro para el organismo, y aquí se produce la adrenalina, es decir, es importante que exista una inervación directa que no requiera relevos que ralentizarían la respuesta. Esta es una de las excepciones entre las que destacan dentro de las divisiones simpáticas y parasimpáticas. Bueno, como les mencioné, los dos sistemas básicamente responden de forma contraria o producen en el organismo respuestas contrarias. La respuesta simpática, perdón, aquí está. La respuesta parasimpática está asociada a los procesos, digamos, de descanso. Generalmente cuando no estamos teniendo una actividad física o alguna situación de peligro
que ponga en peligro nuestra vida, la mayor parte del tiempo la división que predomina es la división parasimpática. Por ejemplo, tenemos una copiosa cantidad de líquido salival que estamos secretando para poder comer. Nuestra frecuencia cardíaca es relativamente baja, nuestra presión arterial es relativamente baja o normal, nuestra constricción, nuestra respiración es lenta, tenemos esfínteres, un tono de esfínteres abierto, hay llenado o vaciado en la vejiga, hay mucha actividad de secreción de hormonas y enzimas digestivas, hay peristalsis, es decir, movimiento de los intestinos. Si se dan cuenta, todo esto está en función de la digestión, del descanso, de la relajación, etcétera. Entonces, esta es la respuesta de tipo parasimpática. La respuesta simpática es una respuesta contraria y generalmente súbita. Produce dilatación pupilar. La dilatación pupilar aumenta la pupila para permitir la entrada de más luz. Hay alerta en el sistema nervioso. Hay una dilatación de los bronquiolos. Aumentan los bronquiolos de tamaño para dar paso a mayor aire. Hay también liberación de algunos de glucosa o generación de glucosa nueva para permitir el metabolismo de sustancias ricas en energía. Disminuye, por ejemplo, la peristalsis, disminuye lo que sería la secreción de enzimas, es decir, prácticamente toda la digestión. Se elimina la digestión, no es importante la digestión en una situación de sobrevivencia y aumenta evidentemente la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, como pueden ver, ambos sistemas son completamente contrarios. Bueno, en el sistema nervioso autónomo hay unas cuantas variaciones respecto a la transmisión sináptica, el uso de los neurotransmisores. No es muy complicado porque son básicamente dos o tres neurotransmisores, típicamente dos y un neuropéptido, los que forman parte de este sistema o regulan a este sistema en general, ¿no? Solamente hay unas pequeñas excepciones entre cómo funciona cada uno, en donde lo encontramos. Por ejemplo, la acetilcolina y la norepinefrina son los dos grandes componentes o los dos grandes neurotransmisores de estos sistemas, particularmente la acetilcolina. Todas las células preganglionares, las que encontramos cerca, que se originan en el sistema nervioso central, son de tipo acetilcolinérgicas. Y de las posganglionares, todas las posganglionares de la rama parasimpática también son acetilcolinérgicas. Solamente algunas de la rama simpática, posganglionares, como las salivales, son acetilcolinérgicas. ¿Okay? Entonces, todas estas células, las células preganglionares, las posganglionares de la rama simpática, parasimpática y algunas de la rama simpática, refiriéndome a las salivales, secretan acetilcolina. En cambio, la mayoría de las células postganglionares de la rama simpática secretan norepinefrina. ¿Okay? Esas es como las dos grandes categorías que podemos encontrar en relación a la transmisión simpática. Todas las células preganglionares van a secretar acetilcolina sobre dos tipos de receptores. Esto es bien importante diferenciarlo, ahorita lo vamos a revisar por qué. Sobre los receptores de tipo muscarínicos y sobre los receptores de tipo nicotínicos. En cambio, la norepinefrina de la mayoría de las células postganglionares de la rama simpática secreta norepinefrina sobre un receptor denominado adrenérgico, que puede ser alfa-adrenérgico o beta-adrenérgico. Algunas pequeñas excepciones podemos encontrar que en el caso de este ejemplo, algunas de las ramas simpáticas salivales pueden secretar acetilcolina sobre un receptor muscarínico aunado a la secreción de un neuropéptido denominado PIP. Pero esta es una excepción, entonces no lo vamos a revisar, nos vamos a quedar solamente con estos dos ejemplos que son, digamos, los ejemplos principales. Bueno, el sistema parasimpático, vamos a revisar primero el parasimpático, libera acetilcolina sobre receptores muscarínicos. Pero en el ejemplo anterior yo les había mencionado que todas las neuronas preganglionares son de tipo acetilcolinérgica y aquí está, todas están liberando acetilcolina sin excepción alguna.
Sin embargo, la diferencia entre una y otra radica en el receptor que está recibiendo esta señal. En ambos casos, las células, si se dan cuenta, está liberando acetilcolina, esta que está aquí en azul claro y esta que está aquí en azul oscuro, ambas son liberadoras de acetilcolina. La diferencia es que esta que está en azul oscuro tiene receptores nicotínicos para recibir la respuesta de esta neurona preganglionar. En los órganos efectores, que pueden ser músculo liso, una glándula, cardiocitos, cualquiera que esté en la célula que va a recibir la señal, vamos a encontrar receptores de tipo muscarínicos. Ojo, noten la diferencia, aquí son receptores muscarínicos en el órgano receptor y acá son receptores nicotínicos en la célula postganglionar. ¿Ok? Lo único que no cambia es la liberación del neurotransmisor. Lo que cambia es el tipo de receptor que está escuchando el mensaje. ¿Cómo funcionan estos receptores? Bueno, es bien importante diferenciarlos porque el receptor muscarínico es un receptor de tipo metabotrópico. ¿Qué significa esto? Que es un receptor que tiene la capacidad, más bien que activa proteínas G. Bueno, aquí me faltaba un poquito mencionar estos órganos efectores. Vemos todos los órganos efectores que va a inervar el sistema parasimpático. Les recuerdo otra vez cómo este sistema parasimpático tiene su ganglio muy cerca del órgano efector. Vean cómo el ganglio aquí, este pequeño ganglio que está aquí en este círculo, se encuentra muy cercano al órgano efector. Vean cómo está aquí la neurona, en el caso del ojo, la neurona postganglionar, inervando lo que sería el lagrimal o la pupila para producir la contracción pupilar o la relajación pupilar. En el caso de un sistema parasimpático, produce una relajación pupilar. En el caso de otro ejemplo sencillo, por ejemplo, es la inervación de las glándulas salivales, la parótida y las glándulas salivales de la mandíbula, que están asociadas pues, a la secreción de saliva durante la alimentación. Entonces, el sistema parasimpático estimulará a estas células para la secreción de saliva. En el caso de las células salivales, es donde encontraríamos el receptor muscarínico. En la pupila, en las células de la pupila, encontraríamos el receptor muscarínico. En el caso del corazón, por ejemplo, después veremos cómo cambia la frecuencia cardíaca en función de este sistema. Aquí encontraríamos, en las células cardíacas, encontraríamos el receptor muscarínico. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo funciona el receptor muscarínico. Recuerden que es un receptor metabotrópico que requiere la activación de una proteína G. El receptor muscarínico está asociado a una proteína G del lado intracelular. Esta proteína G, como ustedes recuerdan, tiene 3 subunidades. La subunidad alfa es la subunidad estimulatoria, la cual cuando el neurotransmisor entra al contacto con el receptor, se activa esta sección, esta subunidad estimuladora, perdón, y en este caso va a ir a estimular a una nueva proteína que se encuentra en la membrana que se denomina fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a activar ahora a otra molécula y que a su vez van a ir a activar a un canal de calcio que se encuentra en el retículo endoplásmico. Esta activación provoca por IP3, provoca la liberación de calcio en el retículo endoplásmico y a su vez la estimulación del diacilglicerol que se encuentra en la membrana y finalmente la proteína efectora, que es una proteína sinasa, que lo que va a hacer es activar a un canal de potasio, provocando la salida de potasio y un efecto inhibidor en la célula, como aquí se observa. Entonces, la célula pasa, o la neurona pasa, más bien la célula, porque es en el órgano efector, pasa de una acción de estar en un potencial de membrana de menos 60, por ejemplo, hacia una hiperpolarización, es decir, disminuye su potencial de membrana por todos estos de serie de pasos, ¿no? Esta sería una de las acciones que tendría el receptor muscarínico en los diferentes tipos de órganos efectores, ¿no? Como se dan cuenta, pues es bastante complejo toda la vía de señalización en relación a los receptores nicotínicos, que es mucho más simple porque solamente es un canal iónico.
En cambio, en el sistema simpático, en este sistema de activación, de alerta, principalmente lo que se libera es noradrenalina, con unas pocas excepciones. Esta noradrenalina es liberada sobre receptores de tipo adrenérgicos. Vamos a disectar un poquito esto. Nuevamente, la célula preganglionar nace en el sistema nervioso central. Esta neurona es de tipo acetilcolinérgica, esto ya vimos que no cambia. Aquí vemos cómo está acetilcolina, acá también está acetilcolina, acá también está acetilcolina. Entonces lo que va a cambiar es la acción de la neurona postganglionar, está en azul oscuro. La neurona postganglionar ahora es una neurona de tipo adrenérgica, o más bien noradrenérgica, que tiene la acción de liberar noradrenalina sobre el órgano efector, sobre un receptor de tipo adrenérgico. Esta, digamos que es la mayor parte de las neuronas postganglionares de la rama simpática son de este tipo. Pero existen unas excepciones. Una de las excepciones más interesantes es la que encontramos para la liberación de esta molécula denominada epinefrina, aquí en esta gráfica, aunque nosotros la conocemos más comúnmente como adrenalina. Como se dan cuenta, solamente es una sola neurona la que directamente va a estimular a los receptores nicotínicos que se encuentran en la glándula adrenal, en la suprarrenal, para liberar directamente la epinefrina. Y esta es una acción muy conveniente debido a que, como no hay relevos, es una acción mucho más rápida. Entonces recuerden que la adrenalina necesita ser liberada como una forma de respuesta hacia la lucha o a la huida en condiciones de sobrevivencia donde la rapidez con la que se dan los procesos fisiológicos para activar al cuerpo son vitales, ¿no? Entonces aquí los órganos pues, van a ser los mismos que en el sistema parasimpático, el ojo, las glándulas salivales, el corazón, los pulmones, el hígado, el sistema digestivo, etcétera, ¿no? Van a ser exactamente los mismos, pero con una función que va a ir hacia, en el caso del corazón, aumentar la frecuencia cardíaca, en el caso de los pulmones, dilatar los pulmones, en el caso de la digestión, disminuir la digestión. Generalmente es un proceso inverso, ¿no? No puedo decir que es un proceso de activación porque en algunos órganos va a generar activación, pero en otros órganos va a generar una disminución. Entonces va a depender del tipo de receptor que esté ahí para escuchar el mensaje. De hecho, este mensaje es escuchado por dos tipos de receptores que explican muy bien por qué en algunos órganos, por ejemplo, en órganos como el corazón o como los pulmones, el efecto que vemos es una activación. Hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay vasodilatación, etcétera, pero en otros órganos como en el sistema digestivo, la actividad del simpático es una relajación. Esta como disparidad en funciones está explicada en parte por que la norepinefrina tiene la capacidad de actuar sobre dos tipos de receptores diferentes. Un receptor, el receptor noradrenérgico de tipo beta, es un receptor de tipo estimulador. En cambio, el receptor alfa de la norepinefrina es un receptor de tipo inhibidor. Quiere decir que cuando el mensaje de norepinefrina llega a este receptor, va a inhibir la actividad de la adenilato ciclasa y va a generar una disminución de la activación de esta cascada de señalización y por lo tanto posiblemente disminuya la actividad de todo el órgano, ¿no? Efector. En cambio, cuando se adhiere el neurotransmisor al receptor beta, va a estimular la adenilato ciclasa, va a estimular la formación de AMP cíclico, la activación de proteínas sinasas, la fosforilación de proteínas y la respuesta en general. Entonces esto nos explica un poco por qué en algunos órganos el sistema simpático actúa activándolos y en otros lo actúa desactivándolos, ¿no? Entonces, esta respuesta, regresando a el sistema de liberación de adrenalina, pues es una respuesta clave para la sobrevivencia, ¿no? La evolución ha permitido generar y ha conservado este tipo de respuesta para que los organismos tengan la capacidad de responder a los estresores de manera súbita. Y hablando un poquito más de eso, el receptor adrenérgico la adrenalina sigue siendo una hormona muy similar a la noradrenalina, a la que hemos estado platicando en el ejemplo anterior. De hecho, en esta gráfica, si prestan su atención aquí a esta imagen, pueden observar cómo la vía de síntesis
para la producción de adrenalina es simplemente un paso posterior a la de la producción de la noradrenalina. Y antes de esa, ya alguna vez les platiqué de esta, de la dopamina. Vean cómo todas estas moléculas se denominan catecolaminas en su conjunto, porque tienen un grupo catecol, que es este anillo que encontramos aquí. Y realmente hay muy pocas diferencias entre ellos. Solamente en el caso de la dopamina y la adrenalina es un grupo hidroxilo. Y en el caso de la noradrenalina y la adrenalina es simplemente un grupo metilo. Pero prácticamente es la misma molécula. Estas dos en conjunto se adhieren a receptores de tipo adrenérgico, que están aquí plasmados en esta imagen. En el caso de la adrenalina, que se secreta por la suprarrenal, tiene actividad sobre tres tipos de receptores, alfa 1, alfa 2 y beta. Estos receptores los podemos encontrar en diferentes órganos. Por ejemplo, el beta lo podemos encontrar en todos los músculos lisos, en los cardiocitos, y en estos órganos va a generar contracción muscular y, en el caso del músculo liso, relajación del músculo liso, ¿no? El alfa lo podemos encontrar en el músculo liso también, pero aquí va a producir contracción, no relajación. Y, por ejemplo, el alfa 1 lo podemos también encontrar en el músculo liso. Entonces, todos estos van a generar diferentes efectos sobre el cuerpo, permitiéndoles reaccionar ante una condición de peligro, como la imagen que está aquí, ¿no? O sea, si nos está siguiendo por ahí un oso, se activa todo nuestro sistema de huida en este caso. No creo que nadie se quede a luchar con el oso, a menos que seas Leonardo DiCaprio. Pero generalmente todo lo que va a generar la respuesta es una respuesta muy interesante, que es la respuesta que se denomina Fight or Flight Response, en el cual el cuerpo se prepara para luchar en el caso de que no tenga otra alternativa, pero generalmente va a tomar la opción de huir, ¿no? Algunos autores comentan que no solamente son dos acciones, la lucha y la huida, sino también puede ser la parálisis. Esto le llaman el freezing en el caso de algunos organismos que cuando están en una situación de peligro se quedan congelados, ¿no? A lo mejor a alguien por ahí le ha pasado esta situación. Entonces, esta es una respuesta innata, automatizada, que está bajo control del sistema nervioso simpático. Tenemos poca capacidad de poderlo modular de manera voluntaria. De hecho, se sabe que es genético, es decir, que haga a una persona reaccionar en forma de lucha y a otros reaccionar en forma de huida y a otros tantos reaccionar paralizándose ante el mismo estresor. Por ejemplo, pensemos en, no sé, un terremoto. Depende de aspectos genéticos que permiten la actividad de este sistema simpático de manera distinta, ¿no? Entonces, la respuesta de lucha-huida en los organismos es una respuesta automatizada en la cual se requiere primero la entrada sensorial. Los sistemas sensoriales están sensando estos probables situaciones de peligro a través de los sistemas sensoriales que ya revisamos. Todos entran a través del sistema nervioso central, en un sistema que se llama de las emociones, que es el sistema límbico, el cual se va a conectar con el hipotálamo, una estructura más ventral del sistema nervioso central, y de ahí va a derivar a más bien va a bajar la señal hacia el sistema nervioso autónomo, en donde va a conectar con con el sistema simpático para activar al músculo liso o músculo cardíaco, aumentando la presión sanguínea, la respiración, etcétera, o generando la liberación de hormonas relacionadas al estrés que nos mantienen preparados para esta acción durante un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, esto es en general lo que se denomina la respuesta de lucha o huida. Este tema lo vamos a retomar más adelante cuando platiquemos acerca de una de las hormonas centrales, además de la adrenalina, para mantener la actividad del organismo ante el estresor, es decir, para mantenerla por más tiempo, que es el cortisol, y lo vamos a retomar cuando veamos el sistema neuroendocrino, que es el tema que revisaremos a continuación. Bueno, entonces hasta aquí es todo con el sistema nervioso autónomo. Posterior a esto hay que realizar el quiz que ya sabemos cómo funciona, con 10 breves preguntas acerca de aspectos muy generales acerca del funcionamiento de este sistema.